¿Qué está pasando en el mundo? Vladimir Putin manda nueva amenaza al mundo y a Ucrania. Sigue con los bombarderos en las principales ciudades. Dice que su respuesta es el mismo nivel como el ataque al puente de Crimea, con camión bomba que destruyeron los terroristas. Esto puso furioso a Vladimir Putin. Dice que Ucrania se puso del mismo nivel que las organizaciones terroristas internacionales y dejar sin respuesta a estos crímenes sería imposible. Por medio del Ministerio de Defensa ruso, se ha llevado un ataque masivo con armas de precisión a las instalaciones aéreas, marítimas y terrestres para la energía militar y las comunicaciones de Ucrania. Si los ataques terroristas continúan en Rusia, la respuesta será más dura. Con estas declaraciones de Putin, pone más tensa la situación en la zona. Ucrania está poniendo en problemas a Rusia con la pérdida de territorios conquistados y el ataque al puente de Crimea. Con esto Ucrania está recuperando sus territorios. El apoyo que ha recibido por Occidente por el envío de armas más avanzadas a Ucrania están haciendo retroceder en ciertas zonas a soldados rusos en regiones que se anexionó de 4 ciudades de Ucrania con referendos separatistas. No tiene todavía el control Rusia de estas zonas, pero estaremos informando. Escuchemos. El presidente ruso Vladimir Putin confirma lo que ya se deducía. Los bombardeos masivos que Ucrania está sufriendo este lunes son la respuesta al ataque contra el puente de Kerch, el único punto de unión entre la península de Crimea, anexionada de forma ilegal por Moscú, y Rusia. Putin ha hablado durante una reunión con el Consejo de Seguridad Nacional. El régimen de Kiev con sus acciones se ha puesto realmente al mismo nivel que las formaciones terroristas internacionales, que los grupos más odiosos. Dejar sin respuesta crímenes de este tipo es simplemente imposible. Esta mañana, a propuesta del Ministerio de Defensa y según el plan del Estado Mayor de Rusia, se ha llevado a cabo un ataque masivo con armas de precisión contra instalaciones aéreas, marítimas y terrestres para la energía, el mando militar y las comunicaciones de Ucrania. Si los ataques terroristas continúan en nuestro territorio, las respuestas de Rusia serán duras. Putin ha añadido que la escala de los ataques se corresponderá con el nivel de las amenazas contra Rusia. Además del valor estratégico para el suministro de las fuerzas invasoras de Crimea, el puente de Kerch tiene un alto significado personal para el mandatario, que lo encargó antes de la anexión del territorio. Jesús, veámoslo entonces ahora desde el otro lado del escenario posible, y es esa mesa de diálogo, en este momento completamente cerrada. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que es imposible conversar con Rusia en este momento a raíz de los hechos que han tenido lugar en los últimos días, es decir, la incorporación o el intento de incorporación de estas 4 regiones a la federación. El diálogo, ¿qué pasa? ¿No puede haber una conversación Kiev-Moscú? ¿Turquía otra vez de pronto podría entrar a mediar? No, en este momento, tal como lo menciona muy bien, efectivamente la puerta de diálogo se ha cerrado de manera bastante fuerte, y de entrada la verdad es que la negociación era muy difícil porque básicamente la única, digamos, la condición que Ucrania ponía sobre la mesa para entrar a negociar era la retirada de las tropas de Rusia sobre los territorios ocupados. Eventualmente la solicitud se amplió a Crimea y de ahí básicamente la posibilidad de negociación se eliminó, porque tal como ya lo vimos en terreno, Putin de alguna forma su posición política es que no puede perder, y obviamente liberar o retirarse de los territorios ocupados sería una forma de perder. Así que no es solo que Ucrania de alguna forma no está interesada en negociar, es que también Rusia no está dispuesta a negociar lo mínimo que sería la integridad territorial, sobre la base mínima de la aceptación del reconocimiento de la integridad territorial ucraniana. Eso significa que efectivamente no hay negociación, y creo que en este momento no hay tampoco digamos, un intermediario que pueda jugar ese papel. Efectivamente se ha mencionado la posibilidad de Turquía, pero vimos por ejemplo como 2 días antes de la decisión de anexarse las regiones, o bueno, de promover la idea de los referendos, el presidente Erdogan había dicho que Rusia estaría dispuesta a buscar una posible solución dialogada, lo que por supuesto dejó muy mal parado al presidente de Turquía, demostrando que tal vez, digamos, una cosa es lo que él está percibiendo el conflicto, o incluso, peor el escenario, una cosa es lo que le está diciendo el gobierno de Moscú y otra cosa es lo que está haciendo en terreno, lo que demuestra de nuevo que la posibilidad de una negociación y la posibilidad, digamos, de una intermediación turca es muy, muy limitada. Y entonces eso sumado con unos intereses completamente divergentes sobre lo que podría ser una negociación y sobre todo los resultados que debería tener esa negociación, implica que efectivamente no es una posibilidad viable en este momento.
Y sin haber diálogo, Jesús, entonces vuelven estas insistencias por parte, por ejemplo, de Ucrania, de ejercer más presión sobre Rusia. Y ahí es donde vuelven estos llamados para que sea declarada Rusia como un estado terrorista o un estado que apoya el terrorismo. Esto a nivel internacional, ¿en qué repercutiría para este país en términos legales o económico o político? Bueno, ahí evidentemente, digamos, hay unas sanciones adicionales fuera de las que puede haber, y hay sobre todo una presión moral adicional desde el punto de vista, digamos, de exclusión del sistema internacional. Es decir, la idea sería terminar de destruir la imagen de Rusia, que Rusia pues está destruyendo por sí sola, pero sería destruir la imagen de Rusia internacionalmente y asociándolo ya con algo mucho más, digamos, problemático para este mismo sistema que es el fenómeno del terrorismo. Román, quiero conocer su opinión sobre esta posibilidad de una mesa de diálogo. Como lo decía Jesús, en este momento bloqueada, cerrada, pero entonces, ¿cuáles pueden ser las opciones para buscar una solución a este conflicto? Bueno, el problema es que las posibilidades de diálogo son nulas por varias razones. Una de las más importantes es que cuando Ucrania, digamos, lo que se definen incluso como las fronteras, digamos, la salida de las tropas rusas, tienen ahora mismo dos perspectivas distintas desde Ucrania e incluso desde sectores, digamos, rusos que no están cercanos a Putin. Es decir, para muchos rusos Crimea es parte de Ucrania, perdón, es parte de Rusia. Por mucho que legalmente hablando Crimea sea evidentemente territorio ucraniano, pero el hecho de que Crimea fuese unido a la entonces República Soviética de Ucrania en los años 50 y que hasta ese momento fuera parte de Rusia, hace que haya debates sobre si eso se debe considerar o no como parte de Ucrania, y todo esto hace mucho más difícil de alguna manera llegar a algún punto de acuerdo en el sentido de qué significaría la retirada rusa, incluso si en algún momento Putin o un líder ruso alternativo estuviese dispuesto a garantizar esa retirada. Entonces, ese lado está bloqueado. Yo creo que la otra salida, digamos, la de una victoria militar, es la que parece que se está abriendo, pero hay que también pensar que la enorme cantidad de territorio que en este momento todavía controla Rusia, y en consecuencia yo creo que hacia donde está yendo el conflicto es hacia un arrinconamiento de Rusia, pero todavía, digamos, manteniendo Rusia la ocupación de una parte relevante de Ucrania. Digamos, de alguna manera de lo que estaríamos hablando de alguna clase de partición, que no significaría la paz, pero significaría al menos una bajada en la intensidad de las operaciones, sobre todo a partir de que llegue el invierno. Más allá de eso, una solución del conflicto, digamos, definitiva, es algo que no se alcanza de ver, principalmente porque esa no ha sido la política de Putin nunca. Es decir, Putin mantiene sistemáticamente abiertos conflictos de Rusia con otros países en la periferia rusa. Les recuerdo el caso de Abjasia y Osetia con Georgia, el caso de Transnistria con Moldavia y ahora el caso de Ucrania. Es decir, Putin abre conflictos, pero no es capaz de encontrarles una salida. Me temo que esta vez, a pesar de que las operaciones militares están yendo radicalmente en su contra. La situación geopolítica en el mundo está muy difícil. Manda mensaje Vladimir Putin a Ucrania y Occidente. Realizó masivos bombarderos a ciudades de Ucrania como respuesta al ataque de puente de Crimea. Acusó de terroristas a Ucrania. Bombarderos rusos destruyen la red eléctrica de Ucrania, dejando a 1 millón de personas sin electricidad. Con esto Ucrania se encuentra en crisis. Te invito a ver el video. Estados Unidos manda a Ucrania artillería aérea para reforzar más al ejército de Ucrania. Al principio del conflicto se negó a mandarlo con los aliados. No te pierdas próximos videos, suscríbete y escribe tus comentarios cómo ve la situación y activa la campanita. Gracias.